Muy buenas tardes a todas y a todos. Vamos a aquí. Voy a dar introducción a nuestro invitado de hoy, que nos va a hacer el favor de introducirnos a este mundo de la sistematización. Roberto Vega cursó el diplomado en formación de dirigentes y organizaciones civiles auspiciado por la UAM y Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia. Realizó un viaje de estudios sobre agricultura orgánica en Cuba, donde cursó el taller de control de entomófagos y entomopatógenos. También participó en el Encuentro Nacional de Red de Agricultura Orgánica de Cuba. Tomó cursos de Administración de la Capacitación en el Instituto Nacional de Administración Pública de Managua, Nicaragua, de Programación de Enseñanza y Comunicación Audiovisual en el Centro Latinoamericano de Tecnología de Enseñanza en la Salud, CLATES, en México, y de Desarrollo Rural y Educación Agraria en el Centro de Capacitación para el Desarrollo Rural, en Colima, México. Asimismo, se capacitó en metodología de alfabetización, siguiendo el método de Paulo Freire, investigación participativa, laboratorios experimentales, programas de participación popular, diagnóstico rural participativo, sistematización de experiencia, enfoque agroecológico, enfoque de género y escuelas de campo. En el ámbito laboral se ha desempeñado como trabajador telefonista y como profesor voluntario en dos secundarias populares de la Ciudad de México y en Oaxaca. En Nicaragua fue coordinador técnico de la alfabetización de la Central Sandinista de Trabajadores, responsable de la unidad de capacitación en el Ministerio de Finanzas, responsable del curso básico de organización cooperativa en la Dirección General de Reforma Agraria, asesor de la Sección Nacional de Capacitación de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos y asesor del Programa de Participación Popular. En la UNAC-FAO, Organización Nacional para la Alimentación y la Agricultura. Participó también como analista en los diagnósticos de campo del Grupo Argos en México, como coordinador de programas de desarrollo rural sostenible en la Sierra Huasteca Potosina y Sierra Norte de Puebla, en la Asociación Civil Servicio de Desarrollo y Paz. Fue coordinador en Nicaragua del intercambio campesino a campesino, organizado por SEDAPAC y la UNAC. Fue el responsable del programa rural de SEDAPAC y es asesor del Centro de Capacitación Campesina del Proyecto de Desarrollo Rural Integral Vicente Guerrero, en Tlaxcala. Asimismo, ha colaborado como sistematizador en el Consejo de Educación de Adultos de América Latina. Ha participado en diferentes redes y lo sigue haciendo en algunas de ellas: el Consejo de Educación de Adultos de América Latina, Convergencia de Organismos Civiles para la Democracia, Red de Investigación Acción Participativa, Programa Regional de Intercambio Campesino a Campesino Centroamérica y México, Consejo Ecuménico Mexicano de Solidaridad, de las Contrapartes de PAN para el Mundo, coordinador de la Red de Alternativas Agroecológicas de México y representante en México de la Red Enlace Sur en Medio Ambiente y Desarrollo Centroamérica y México. Así que, pues primero, muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias también por la documentación que nos has hecho llegar. Y te cedo la palabra, quito mi micrófono y mi vídeo. Todo tuyo. Yo quisiera hablar antes, Nacho, Adelante, ¿no? Pilar, sí. Bueno, pues sí, agradecerle a Roberto, ¿no? Que dentro de lo que acaba de leer, bueno, buenas tardes a todas y todos antes, ¿no? Además de lo que nos leyó Nacho, ¿sí? Actualmente Roberto Vega es el director de SEDEPAC en México, pues hay otra sede en la Huasteca. SEDEPAC es Servicio de Desarrollo y Paz AC. Y bueno, todos los años de experiencia que ha tenido Roberto, tanto en México como en Nicaragua, pues nos los va a brindar ahora. Hablando con Roberto, él decía que en mucho, pues él, un poco formado en la educación popular, pues es estar hablando siempre de un aprendizaje significativo, no bancario, ¿no? A la manera de Freire, lo escucharon en su currículum,
pues entonces la idea es que sea lo más interactivo posible, ¿no? Y entonces ahí se hace la invitación a quien quiera abrir su cámara, ¿no? Porque esto como que ayudaría más a la interacción, que es básico, ¿no? En el caso, en todos los casos, ¿eh? Hasta para las clases ordinarias siempre tener la interacción, pero digamos en esta charla en particular, pues resultaría de mucha utilidad. Entonces, hay una invitación a quien quiera y pueda abrir su cámara, pues lo pueda hacer, sobre todo para la interacción. Yo voy a estar atenta al chat también para sus participaciones y entonces, bueno, pues es por ahí. Adelante, Roberto. Tienes cerrado tu micro, Roberto. ¿Ya me escuchas? Ahora sí. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por la invitación y bueno, vamos a empezar a hablar un poco de la experiencia que tenemos en sistematización de experiencias, así se llama esa metodología, ¿no? Es una, bueno, vamos a hablar primero del objetivo de esta sesión. El objetivo va a ser conocer o introducir al conocimiento de algunos conceptos y de algunas técnicas de este tipo de investigación llamada sistematización de experiencias. Es una investigación que entra dentro de una visión que se le ha llamado investigación participativa y a su vez está dentro de una visión más amplia que le llamamos educación popular. Es llamado uno de los paradigmas, digamos, de la educación, esto que le llamamos educación popular y que tiene que ver con lo que sería la promoción social, tiene que ver con la organización comunitaria y tiene que ver con esto que ahora voy a plantear, que es la investigación participativa o sistematización de experiencias. Entonces ese sería el objetivo, digamos, conocer algunas ideas básicas sobre esta metodología y conocer algunas ideas también sobre sus técnicas y empezar por hablar desde sus orígenes de esta metodología hasta la actualidad en que se ha desarrollado, como la hemos desarrollado en México, por cierto, que lo hemos desarrollado con un equipo de la UAM Xochimilco, y con la coordinación de un profesor de la UAM, que es el doctor Rafael Regadas Robles Gil, con el que hemos hecho pues ya una aventura de como de 50 sistematizaciones desde 2003-2004 para la fecha. Entonces de eso es de lo que voy a hablar ahora y lo que quisiera es decir que mi costumbre, por lo que ustedes vieron en el currículum y por lo que acaba de decir la profesora Pilar Berrios, mi costumbre es trabajar como con un diálogo, digamos, hacer un ir y venir, un intercambio, una interacción en las sesiones como de este tipo. Entonces, también en las sesiones que hemos hecho, yo he trabajado mucho en el campo, he trabajado mucho directamente con campesinos e indígenas. Entonces, la idea sería ahora, en lo posible, en la manera de lo posible, en la medida que sea posible hacerlo, hablar un poco entre nosotros también, a partir de esta pantalla, entre los 17 participantes de la maestría y el que está hablando también. Entonces, esa sería un poco la forma de hacer esta sesión y la idea final es que podamos como aclarar algunos conceptos y tener como una idea de lo que es, ya estoy viendo a uno de los compañeros, tener a otro. Muy bien. Me gustaría que aparecieran con su nombre también para poderles hablar por su nombre. Bueno, entonces la idea sería que al final de esta sesión tengamos alguna idea más clara sobre estos conceptos y algunas dudas también más claras sobre lo que es la sistematización de experiencias. Entonces, para empezar, escogí o vamos a iniciar con la presentación de un video que habla de lo que es la sistematización de experiencias en Oaxaca, en una parte de Oaxaca,
ahí van a ver ustedes que al principio parece que es solo una playa, que se llama Zipolite, Oaxaca, y luego van a ver la experiencia que se desarrolla ahí a partir del Centro de Atención Infantil Piña Palmera, AC. Ese es el nombre de la organización con la que trabajamos para hacer esta sistematización, y a ver qué les parece, qué les dice este video. Corremos el video. Muy bien, ahora te lo presento. Si hubiera problemas para el audio, me dicen, por favor. Uh-huh. ¿Ya se ve? Vamos, vamos, nene, vamos. Vamos. Antes no sabía, no conozco Piña, pues, pero alguna gente de mi pueblo me contó, dice que por aquí hay remedio para terapia, ejercicio, todo, pues ya ahora ya conozco, pues vengo cada mes. Antes de conocer a Piña, yo no podía salir así, sacar a mi hija a una fiesta. Siempre la sacaba yo, pero la cubría yo con un trapo. Porque como le daba muchas veces convulsiones, pues ni se podía tenerla así descubierta, pues me daba pena, pues se acercaban, me preguntaban qué es lo que tiene o qué es lo que le pasa, que no tiene hueso, o me preguntaban, pues yo me sentía mal. Ahí andaba yo llorando, que me nene para arriba, para abajo, que ella no podía pararse, puro costadito, ¿por qué no lleves el nene a Piña? Pero le dije, es que yo no tengo dinero para llevarlo para mi pasaje, quién sabe qué tanto cobren, me dijo. No, dice, allí no cobren nada, me dijo. Así nomás, dice, nomás que van a llevarlo para que lo haga ejercicio. Yo llegué al centro desde el 94 porque estoy perdiendo la vista, soy débil visual. Y llegué a pedir apoyo porque hay un sistema de leer con los dedos, se llama Braille. Empecé a venir, a apoyar, estuve de voluntario y después me quedé aquí a trabajar con ellos. Cuando me quedé con esta discapacidad, pues yo pensé que no podía hacer nada, pero después con la rehabilitación que recibí en Piña Palmera, que fue un apoyo bastante para mí, mi vida ha cambiado mucho porque ya he logrado salir adelante y estoy estudiando ahorita, pues por eso me siento muy contento ahorita porque ya es un logro pues que hice en mi vida. De que conocí a Piña Palmera, había otros niños, nos juntamos una vez con unas mamás de los niños que están así. Poco a poco fui aceptando lo que es mi hija, lo que es la enfermedad de ella. Me dijeron, pues, me daban orientación allá en Piña. Me preguntaba yo muchas cosas, ¿no? De que si todo el tiempo mi vida iba a ser así, o que si había alguna vez donde yo tal vez iba a poder caminar o sentirme, o sea, así bien, no útil en la sociedad, ¿no? ¿Cómo estás? Bien grandote. Bien grandote, ¿verdad? Llegué hace como 15 años más o menos a Piña Palmera. Aquí fue donde me rehabilité y todo por la situación que me encontraba. Fue mucho tiempo, ¿no? Un proceso muy largo. Pero igual y le eché muchas ganas en todo. Siempre fui positivo y con mucha energía así de salir adelante, ¿no? Francisco tiene parálisis cerebral con crisis no epilépticas. Él llegó a Piña muy pequeño con problemas de nutrición. Ya los conocemos, bueno, en mi caso ya lo conozco cuando está enojado, cuando está triste, cuando quiere algo, quiere hacer cosas o quiere jugar. A él le gusta que le hagan bromas, se ríe cuando algo que le causa gracia, ¿no? Y la relación con él es buena. A veces sí me desespero, ¿no? Porque a veces ella no quiere comer. Al momento de darle de comer, ella de repente se asusta o le da su convulsión y empieza a llorar y a veces sí me desespero. Es un reto, pues, la discapacidad, ¿no? Un gran reto para todos.
y que se requiere de mucha paciencia, lo vuelvo a repetir, mucha calma y aguante, porque llega un momento en que uno también se estresa, ¿no? Como trabajador o como que estás cuidando a ellos, ¿no? Pero cuando veas una sonrisa de Paco, de Malena o algún movimiento que se ríe Alfredo, por ejemplo, cambia tu vida totalmente, ¿no? Pues ya lo veo yo más lista, porque entonces estaba puro cerradito, su ojo puro durmiendo está, y ahora ya, ella ya camina, y mire, ya anda de culito ya. Pero lo que no platique, lo que no tiene y lo que no ande. Antes más estaba triste, más no puede hablar, no puede ni va cuando tiene hambre, no puede, va a pedir de comer, pero ahora sí ya puede, se baña solo también, sí se baña. Son como cualquiera de nosotros, nada más que tienen una discapacidad y que sienten, pueden expresar sus cosas, pueden sentir y expresan de diferentes maneras. Pues hay ahí como un lema de Piña, ¿no? De que no veas sus incapacidades, sino las capacidades o las cosas que pueden hacer las personas que tienen capacidades distintas. Estamos sistematizando actualmente el modelo de rehabilitación basada en y con la comunidad. Y directamente lo que nosotros hacemos es ir capacitando cada uno de los sectores para que ellos mismos vayan ubicando la diferencia entre discapacidad y enfermedad, rehabilitación y curación. Antes pues sí, me costaba mucho trabajo con ella, ¿no? Pero ahorita ya no. La saco en la calle, a veces vamos, así salimos. No, ya no me da pena, aunque se queden viendo, pues ya no. ¿Ya podemos continuar? Sí, adelante, por favor. Bueno, quisiera ahora escuchar unos 2 o 3 comentarios, reacciones que ustedes tengan sobre este video. ¿Qué les dice el video sobre la sistematización de experiencias? ¿Por qué habré escogido ponerles este video en principio? ¿Y qué les dice a ustedes la experiencia que nos refleja, que se ve reflejada en este material? Quiero escuchar 2 o 3 comentarios y que sean rápidos si es posible. ¿Quién quiere empezar? A ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que si hablamos de la sistematización, ya la están haciendo los mismos actores porque pues están contando las experiencias que están teniendo dentro de la organización. Bueno, ese es mi punto de vista. Muy bien, muchas gracias. ¿Otro comentario así rápido? A ver. Ajá. Bueno, si ustedes no comentan, el que va a comentar voy a hacer yo entonces. Bueno, lo que acabamos de ver es uno de los productos de una de las sistematizaciones que realizamos. La sistematización es, al fin y al cabo, recoger o estudiar o repensar e interpretar, ver de otra manera una experiencia o una serie de experiencias. En este caso, esa es la experiencia de una organización civil mexicana que se llama CAI Piña Palmera, y en donde se puede ver muy claramente los resultados del trabajo de esta organización. Ellos plantean la problemática, digamos, de esos niños y niñas que van al Centro de Atención Piña Palmera y cómo ha sido su proceso, ¿verdad? Cómo ha sido su evolución. Este material es del 2004 más o menos, o sea, ya tiene unos años.
esa niña parapléjica que aparece allí, o sea, parapléjico quiere decir que no coordina los cuatro, no coordina brazos y piernas, no coordina sus miembros y tiene muchas otras síntomas. Esa niña ya es una persona adulta y esa niña durante los últimos, no sé, quizá más de 10 años ha sido la recepcionista en ese centro de Piña Palmera, aun cuando ella sigue siendo parapléjica. Entonces, hay todo un proceso que han seguido y que se intenta reflejar en ese material. Entonces, la sistematización en principio es eso, es como recoger, es como recopilar, es como encontrar una memoria, digamos, la historia, los procesos, los elementos que nos enriquecieron o que enriquecieron a una organización, sus aprendizajes, también sus errores. Porque entre los aprendizajes no podemos ver que hay aprendizajes que son positivos y otros que no son. Incluso en este caso de Piña Palmera, las señoras todas empiezan hablando y diciendo que ellas tenían problema porque no aceptaban que la niña tuviera esa situación, o mencionan que ellas tenían hasta vergüenza, digamos, ¿no? Se menciona allí de su propia niña. Y ya luego mencionan más adelante que ellas después entendieron la situación y que ahora ya no les causa problema. Ustedes ven ahí personas con discapacidades, varios tipos de discapacidades motoras o de la vista o en este caso de la niña que era muy fuerte lo de la discapacidad que ella tenía y sigue teniendo, y sin embargo ellos han recuperado su humanidad, han recuperado su vida, y ahí es lo que está planteado ahí en el video. Entonces la sistematización es recuperar esas experiencias, ordenarlas, encontrarles los hilos conductores, encontrar la secuencia, la coherencia que hay entre una y otras etapas, digamos, del desarrollo de una experiencia y poderlo plasmar bueno, en este caso, hay muchos casos en lo que nosotros hemos trabajado son sistematizaciones que dan lugares a libros. Ahorita se los voy a mostrar. Pero quise empezar con este video porque esa es otra manera de sistematizar. Ese es un video bien hecho, profesional, está hecho por el Canal 11 de Televisión de México, el canal del Poli, que es un video a nivel de muy alto nivel, pues, ¿no? Y en donde nos está contando o nos está reflejando qué es lo que hace la sistematización. Por último, quiero decir otro elemento, que es el de lo que dice la directora. Ella aparece hablando de que hay una metodología que ellas han utilizado. Y es la metodología que le llaman ellas RBC, Rehabilitación Basada en la Comunidad. Y quiere decir, ellas plantean que esa rehabilitación está hecha por la comunidad, para la comunidad y con la comunidad, que es justamente lo que nos acaba de comentar el compañero. No tengo tu nombre, pero el que hizo el comentario. ¿Cómo te llamas? Dime. Me llamo Juan Hipólito. Juan Hipólito, es justamente lo que acaba de comentar Juan Hipólito, que aquí en la sistematización quizá hay un elemento esencial, básico, que es que la sistematización se desarrolla colectivamente y se desarrolla desde los actores. Él dijo la palabra actores. En este caso, los actores sociales principales son los discapacitados, o niñas o niños discapacitados. Ustedes algunos ya los ven como jóvenes, pero en realidad ellos llegaron al centro de atención infantil cuando ellos eran niños. Entonces, lo que ellos dicen, y que es una parte, es un elemento sustantivo, digamos, de la sistematización, es que la sistematización se desarrolla así. Se desarrolla con grupos comunitarios, con grupos sociales, con organizaciones sociales, con organizaciones civiles. Se desarrolla, digamos, a partir de los mismos actores sociales, digamos, protagónicos principales para nosotros. Es un tipo de investigación que se desarrolla no desde afuera, sino, digamos, desde adentro. Viene desde adentro y desde abajo para justamente hacer ver a esos actores sus procesos, sus problemáticas, también sus alcances, sus avances, sus grandes logros,
y poder aprender de todo eso y hacer, digamos, lo que podría ser una reflexión profunda, una reflexión ordenada, una reflexión en consecuencia sobre este proceso o muchos procesos sociales. ¿Nos vamos entendiendo hasta este momento? ¿Hay alguna pregunta o comentario? ¿No? Están muy silenciosos, ¿eh? Sería Bueno, tener las enseñanzas para compartirlas, ¿no? Sería la intención de la ese es uno de los sistematización. objetivos justamente de la sistematización, poderlas compartir. Yo creo que primero al interior del grupo que está desarrollando la sistematización, primero, pero también luego con otros grupos que tienen una problemática semejante o con otras organizaciones, con otras comunidades que se encuentran en una situación semejante, como que la sistematización es una variable de la investigación, pero que no se dirige, digamos, al mercado, no está dirigida a los que pueden pagar, a las empresas, a los grandes monopolios que pagan todos los días investigaciones, que todos los días están realizando algún tipo de sistematización, sino que es una investigación desde el grupo, para el grupo y con el grupo, o con la comunidad. Esa es la idea, ¿no? Siempre para la sistematización se forma un grupo base, digamos, de autoinvestigación. Y en ese grupo se reparten los papeles. Siempre hay, por ejemplo, alguien que se enfoca más hacia la historia del grupo. Siempre hay alguien que se enfoca más hacia los procesos principales, las problemáticas que han enfrentado. Siempre hay alguien que se enfoca más, por ejemplo, a las enseñanzas, a los aprendizajes que han tenido. Y siempre hay alguien también que se enfoca en la redacción del texto. Quería, antes de pasar a hablar de textos y hablar de las sistematizaciones realizadas, bueno, ha sido un equipo de organizaciones civiles, entre ellas en la que yo participo, que se llama CDPAC, y en este caso ha sido muy de la mano, muy coordinada con la UAM Xochimilco. E incluso en la última sistematización que hicimos en el 2018, el equipo era principalmente de profesoras y profesores de la UAM. Aunque, digamos, era coordinado, el proyecto fue presentado al INDESOL y fue gestionado y era representado por nosotros, por CDPAC, pero hubo una coordinación ya no de ahora, sino ya desde hace tiempo, en la que pudimos instalar este equipo para trabajar con distintas experiencias. En esta última sistematización de la que les estoy hablando ahora de 2018, investigamos como 5 o 6 experiencias, ahorita se las voy a mostrar. Lo único que quería era que yo siempre voy a seguir preguntando, y espero que el producto de esta sesión sea también más preguntas. Si ustedes no las quieren decir, yo voy a asumir que de todas maneras ustedes tienen preguntas importantes, para su propio quehacer. Las preguntas serían relacionadas, digamos, con lo que yo estoy planteando como sistematización, esta variante de la investigación participativa y de la educación popular, que es lo que yo estoy planteando, con su propio quehacer en sus comunidades, el que ustedes realizan como jóvenes, como estudiantes, o como profesionistas, o como miembros de una familia, o como miembros de un grupo, de alguna organización o de la comunidad, el que ustedes realicen. La idea sería que logremos vincular esto de planteamiento de sistematización de experiencias con las propias vivencias y situaciones que ustedes viven, a ver si eso se puede lograr. Eso es algo muy importante. Voy a hablarles ahorita de dónde viene esto de la sistematización de experiencias. Ya se mencionó al leer mi currículum, se mencionó que yo he trabajado en educación popular sobre todo. Y les quería decir que la fuente es, a ver si se puede ver, pues estoy mostrando aquí un libro. La fuente de esta corriente... Si lo subes un poco más, Roberto, para que lo veamos. ¿Así? La fuente de esta corriente de educación popular es un educador brasileño que nació en el 21 y que falleció creo que en el 97. Él tenía 75 años, todavía no cumplía los 76 años.
Él se llamó Paulo Freire. Paulo Freire escribió muchos libros, docenas de libros o cientos de libros. Sus libros más famosos son este que tengo en la mano, que se lo estoy mostrando, que se llama, es una edición vieja del siglo XXI, es la edición mexicana, las primeras ediciones de libros de Paulo Freire en México, que habla, se llama Pedagogía del Oprimido. Paulo Freire tiene varias pedagogías. Tiene una pedagogía de la autonomía, otra de la esperanza. Son varios libros que empieza titulándoles pedagogía. Y tiene otros libros que se llaman cartas. Tiene varios libros de cartas que él dirige a personas o que dirige. Hay uno que se llama Cartas de Guinea-Bissau, que cuando él estuvo en África. Este señor Paulo Freire, él ya se hizo, inicialmente es abogado. Después él empezó a trabajar en el terreno educativo y filosófico, destacó mucho en eso, empezó a trabajar en educación popular y en educación de adultos en Brasil, y en ese momento vino un golpe militar en el Brasil. Él tuvo que salir del Brasil y anduvo viajando por Latinoamérica, inicialmente Chile, Perú, países donde había otros procesos sociales también muy interesantes en esa época. Estoy hablando de la época de principios de los 60 del siglo pasado. Y él después se hizo un asesor internacional muy famoso. Él fue asesor del Consejo Mundial de Iglesias, que es una organización internacional de las iglesias, y luego de la UNESCO, de Naciones Unidas. Entonces, él produjo una serie de textos muy interesantes. Yo les recomiendo, es como la base, Pedagogía del Oprimido, es como lo básico. A mí hay uno que me gusta mucho porque es el texto donde él habla de su propio método de alfabetización. El libro se llama La educación como práctica de la libertad. Y es un libro que es muy sencillo, es hasta breve. Y él lo que plantea en ese libro, hay un prólogo virtuoso de uno de sus amigos donde explica la metodología de Paulo Freire en muy pocas palabras y muy bien planteada. Y luego ya está lo de Paulo Freire, donde él tiene algunas afirmaciones en este libro, Pedagogía del Oprimido, y en el que les menciono que se llama La educación como práctica de la libertad. Tiene algunas afirmaciones muy interesantes. Por ejemplo, él dice, tiene una que me llama mucho la atención, dice, nadie se educa solo, nadie educa a otro, o nadie, o sea, él dice, los hombres se educan en comunión, mediatizados por el mundo, es decir, por la realidad, por lo que están viviendo. Entonces, él tiene el concepto de educación bancaria, lo tomó de otros, pero lo tiene desarrollado como una propuesta al que él compara con su propia conceptualización que se llama educación liberadora. Esta educación liberadora, por cierto, se ha diseminado mucho en América Latina, en los programas de educación de adultos, en los programas de educación popular y de educación indígena, o de grupos originarios, o de grupos barriales, de zonas marginales, etc. Yo quería mencionar, porque me dijeron que en el grupo, en esta maestría, hay una compañera colombiana, y quería mencionar que entre las fuentes bibliográficas principales de la sistematización de experiencias está un colombiano que se llamó Orlando Falsborda. Él hizo varios aportes a la investigación participativa. Él, desde la época de los 60, desde principios, él ya falleció también hace años, falleció creo que en el 2007, y nació creo que en el 25 del siglo pasado, y él estudió en Estados Unidos. Sus títulos universitarios son de Estados Unidos, de universidades muy famosas y muy prestigiadas, pero él, cuando llegó a Colombia, a América Latina, él se dedicó a trabajar otro tipo de sociología distinta a la que él había aprendido, y entonces trabajó con una serie de conceptos muy interesantes. En lugar de la observación científica pura, digamos, él lo puso un concepto que se llama observación participante, o luego trabajó con otro concepto que le llamó investigación militante, y finalmente con una propuesta que él hizo
y que articuló muy bien, que se llamó Investigación, Acción Participativa. Él y una serie de ¿cómo se llama?, de pensadores, de educadores, de sociólogos, de cientistas sociales en América Latina, no solo en Colombia o en Brasil, sino también, por ejemplo, en Chile. Hay toda una movilización de educación popular, o por ejemplo en el Perú, o en México, en El Salvador, en Nicaragua, etcétera. Han habido una serie de producciones alrededor de esta idea de la investigación participativa, en concreto de la sistematización de experiencias también. Y entonces yo quería como comentar esto, que una de las fuentes se llama Orlando, o se llamaba Orlando Fals Borda, un cientista muy interesante. Parece que él en Colombia tuvo otro papel político muy importante. Él fue dirigente de un partido político, creo que fue incluso candidato a la presidencia de Colombia en los años 80 o 90, no sé exactamente, pero yo lo conocí, tuve la suerte de conocerlo y de participar con él, bueno, digamos cercanamente en algunos eventos, en algún congreso de sociología o en algunos encuentros que se realizaron en Nicaragua de una red que se llama CEAL, Consejo de Educación de Adultos de América Latina, que ahora se ha completado el nombre y se llama Consejo de Consejo de Educación Popular de Adultos de América Latina, pero es la misma red CEAL, que es la red con la que se hizo esta sistematización de las que yo les estoy hablando principalmente. Bueno, quisiera hablar otro poquito de las fuentes y a mí me interesa mucho destacar otra fuente que hay, que tiene que ver con la investigación, digamos, social. Esta que yo les digo que viene desde adentro y desde abajo, entre la que está la sistematización de experiencias. Y es que en América Latina hay otras expresiones que pareciera que no están vinculadas, pero que sí lo son. Están muy, muy vinculadas, como esta, que es un libro de la misma corriente de un dramaturgo también brasilero, que se llama Augusto Boal. El libro se llama se llama Teatro del Oprimido. También viene la idea, ¿no?, de Pedagogía del Oprimido, Teatro del Oprimido. Es un libro que en México tuvo esta edición en dos volúmenes. El volumen 1 es como su planteamiento conceptual y teórico maravilloso, y el segundo volumen es una cosa muy interesante porque son los ejercicios que él ha desarrollado como director de teatro y como dramaturgo para llevar a cabo sus obras de teatro y para educar y para investigar, para hacer trabajos de educación de adultos y de investigación popular. Inicialmente este libro lleva como subtítulo Ejercicios para actores y no actores. Inicialmente se llamaba 100 ejercicios para actores y no actores con ganas de decir algo a través del teatro. Y yo lo quería mencionar porque me parece que la educación popular en América Latina, en México en concreto incluso, o en Colombia, que es de lo que me estoy refiriendo ahorita más, no ha sido solo la que se desarrolla a partir de las universidades o de la academia, sino también a partir de esfuerzos populares como lo que se refleja en este libro Teatro del Oprimido, que yo les recomiendo mucho. No sé si se puede encontrar porque esta edición se hizo en México y es una edición pues de principios de los 80s, y no sé si el libro se volvió a reimprimir. Vale mucho la pena. Bueno, hasta este momento, ¿tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda o inquietud? Quien tenga alguna pregunta, hágala en este momento, si no, para continuar. A ver. Bueno, si ustedes no contestan, yo de todas maneras voy a decir, sí, muchas gracias por levantar la mano. Eso se puede hacer, levantar la mano. No puedo leer bien tu nombre, pero dime el que levantó la mano. Me llamo Dan Ojeda. Sí, dime, Mire, estaba pensando justamente en este enfoque desde Freire en cuanto a la educación popular y vaya desde su enfoque de la alfabetización como un proceso de intervención, ¿no? Estaba yo pensando en cómo en la sistematización
si hay como un descubrimiento de parte de los actores, digamos, vaya, como de algo de lo que no estaban como plenamente conscientes. O sea, eso también ocurre, o simplemente se enfoca, digamos, la investigación en el hecho de, pues, de lo que ya está, pues, ¿no? O sea, no hay como temas emergentes que se tomen en cuenta en la sistematización y forman parte de otra investigación, o solo son los temas que le competen a la asociación. Bueno, quiero hablarles un poquito antes de entrar al punto que tú estás señalando. Quiero hablarles de otra fuente bibliográfica, este libro que se llama Para sistematizar las experiencias, de Oscar Jara. Su segundo apellido es Holiday, y este señor es un señor que él es peruano de origen, ha vivido muchos años en Centroamérica, en Costa Rica, y él es miembro de estas redes de organizaciones civiles, y produjo este libro como para hacer definiciones sobre sistematización de experiencias. También es muy recomendable. Incluso quiero hablar un poquito más sobre los conceptos que él maneja a partir en otro momento, pero fíjate que la experiencia que hemos tenido ha sido muy variada sobre la sistematización. ¿Por qué? Por lo general no hacemos como la idea de la investigación, digamos, científica, que es que tú planteas un problema y una serie de hipótesis y una serie de instrumentos adecuados a ese problema. Por lo general la sistematización que hemos hecho, la hemos hecho con organizaciones o con comunidades que tienen problemas y que quieren reflexionar sobre esos problemas. Muchas veces esas organizaciones incluso o ya tienen un eje o una serie de ejes de trabajo definidos, o no. Tienen un mundo, digamos, de problemas, tienen una fenomenología ahí frente a ellos que les intenta o que quieren intentar abordarla. Como tú dijiste, intervenirla, pero desde abajo, intervenirla desde los propios actores, no desde fuera, no desde el Estado, no desde los científicos, no desde la universidad, sino desde ellos mismos. Por ejemplo, nosotros en el 2003-2004 realizamos, yo fui parte del equipo, no fui el director fue Rafael Regadas, a quien ya mencioné, y el director general fue otro compañero de organizaciones civiles mexicano que se llama Carlos Zarco, en donde se hizo una sistematización de 34 experiencias desde el norte hasta el sur. Había experiencias desde Ciudad Juárez hasta Yucatán, pasando por Chiapas, Hidalgo, en fin, Chihuahua, por varios estados de la República. Entonces, bueno, el video que acabamos de ver al principio viene de esas 34 experiencias, que es videos de Oaxaca concretamente. Y en esas 34 experiencias, incluso al principio nos planteábamos si elegir ejes sobre los cuales trabajar, pero ya cuando empezamos a hacer las reflexiones y a buscar qué problemas, qué temas, qué ejes quería escoger la gente, nos dimos cuenta que no eran los ejes y temas que nosotros habíamos pensado. Entonces decidimos como irnos por el lado de lo que la gente pedía. Y de esta manera logramos obtener, aquí tengo uno de los libros, logramos obtener 6 libros como este. En este libro se contienen unas 7 o 8 sistematizaciones. Es un libro de aproximadamente, qué sé yo, 400 páginas, y hay libros más grandes. Inicialmente nosotros no escogimos ni los problemas, ni los temas, ni los ejes, sino que ya en el camino nos fuimos dando cuenta de que había distintos ejes. Había un eje que estaba muy definido, que por cierto a mí me tocó trabajar en él, que era de comercialización alternativa y finanzas sociales, así se llamó el libro también. Pero hubo otro, por ejemplo, otro en el que a mí me tocó trabajar también, era un libro sobre desarrollo sustentable. Pero al final, los participantes, que eran buenísimas sus experiencias, ellos no quisieron llamarle desarrollo sostenible o desarrollo sustentable, no quisieron entrar en
etiqueta, digamos. Esto fue en el 2003, 2004, fue más pegado a la cumbre de Río, que fue a principios de los 90 del siglo pasado. No queríamos entrar en eso, entonces le llamaron Manejo del Agua y de los Recursos Naturales. Y el libro es sencillamente virtuoso. Entonces, lo que hicimos fue al revés. En lugar de empezar con la idea preconcebida de las temáticas y los ejes y los problemas a abordar, dejamos que la gente nos guiara y nos llevara por sus intereses a las temáticas, a los ejes, a los principales elementos que ellos consideraron, y luego se hicieron los libros. Luego se hicieron 5 libros. Este se llama Autonomía e Identidad Cultural. Hay otro sobre identidad y derechos indígenas. Hay otros 2 que les acabo ya de mencionar, uno sobre recursos naturales, que es el de desarrollo sustentable, el de comercialización y finanzas sociales. Hay otro más que no recuerdo ahora sobre qué es, quizá Pili se recuerda porque ella también tiene estos materiales. Y había un libro final que era como la metodología, eran como las reflexiones de los equipos sobre esa experiencia de 34, bueno, esa investigación de 34 experiencias. Fue algo singular que se desarrolló. Desde entonces no hemos podido conseguir los apoyos, los recursos, las posibilidades para poder hacer algo semejante. Desde entonces hemos a veces conseguido para hacer sistematización de 11 experiencias de organizaciones comunitarias y sociales que quieren participar en esto, o a veces de 5 o 6, de 3, de una, así. Digamos, no hemos logrado tener ese tipo de sistematización que que se planteó al principio, que fue la idea de una sistematización que da lugar a un texto, que puede dar lugar a un video y también a un programa de radio. Porque en algunos casos de esas 34 experiencias era imposible entrar a la zona. Era muy difícil para los equipos de video. Estoy hablando del 2004, 2004 que se hicieron los videos. En el 2005 ya se editaron y se editaron los libros también. Porque fue un proceso más de un año, digamos, de sistematizaciones. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, que una de las sistematizaciones en Chiapas, yo no sé si aquí hay alguna compañera o compañero de Chiapas, creo que sí, pero recuerdo que, Alfonso, sí, recuerdo que a mí me tocó ir a una zona que era como una zona de reserva, creo que se llamaba La Fortuna, era la zona de amortiguamiento, y es una de las zonas más hermosas que he visto en mi vida, que todavía la recuerdo por el olor del río y de los árboles. Era una comunidad allá perdida, había que caminar mucho para poder llegar a la zona. Recuerdo que a mí me tocó trabajar la recuperación histórica de la comunidad con un equipo entre los que estaban los fundadores de ese ejido, de esa comunidad, y entre los que estaban los dirigentes y los viejitos principalmente. Y fue una experiencia singularísima. Lo que no recuerdo ahora, porque no la tengo a la mano, es cómo se llamaba la comunidad. Pero recuerdo que fue algo para mí, algo singular, pues haber ido, ellos tenían un proyecto de producción de café desde los viveros, desde las plántulas, los viveros hasta sacar café orgánico ahí en esa parte de Chiapas. Entonces era muy bonito, el proceso realmente me impactó muchísimo. Aprendí yo más que ellos, ¿no? Realmente. Roberto, disculpa que te interrumpa, solo para ubicarte que ya falta media hora. Son las 5. ¿Podríamos que me ayudes poniendo ahorita mi acordeón, les pido un momentito para ver, yo hice una carta descriptiva, la quiero ver, porque quiero retomar una parte de unos minutos para hablar de los conceptos de sistematización de experiencias. Entonces, le pedía, ok, ahí está, eso es lo que yo estaba buscando. Bueno, ¿ustedes me siguen escuchando? Sí, seguimos en línea todos y todas. Respondan. Sí. ¿Sí? ¿Sí te escuchamos bien? Sí. Okay. Han tenido que salir algunos compañeros porque su internet dicen que les está fallando.
tengo otra hoja debajo de esta que a la que no puedo accesar ahorita. ¿Cómo hago? Ah, ya. Ok. Ok. Y ahí la necesito hacer crecer. Bueno, voy a hablarles un poquito de lo de el texto de Oscar Jara, que se llama para sistematizar experiencias. Y es un libro donde él básicamente lo que es retoma, digamos, algunas definiciones que han hecho otros investigadores, otras investigadoras, y dice que efectivamente en ese momento el libro fue hecho en 1993, creo. Porque él tiene una dedicatoria al libro, se lo dedica a una mexicana, que fue también parte del movimiento de educación popular, Graciela Bustillos de Núñez, se llamaba la señora, fue esposa de un compañero que ya también se nos adelantó, no, en la anterior, en la página anterior, a donde estábamos. Ahí déjame. Es que ahí está mi acordeón. Ahí déjame. Esta señora fue esposa de Carlos Núñez Hurtado. Él también fue uno de los miembros destacados de la educación popular en México a partir de un centro que está en Guadalajara que se llama MDEC. Entonces él dice que para ese momento en el que él escribió el libro 93-94, ya hay algo específico, hay un producto específico que merece el nombre de sistematización de experiencias. Y dice que la sistematización es utilizada de manera ambigua. Ya no me lo muevas, por favor. No, ya me lo moviste. Ya se movió. Yo estoy en la página anterior. Dice que no, hacia arriba, no hacia abajo. Y yo no lo puedo mover aquí. Bueno, dice que es ahí, déjalo ahí, por favor. Dice que es un concepto ambiguo porque los autores se refieren a él de manera diferenciada, o sea, unos dicen unos conceptos, otros conceptos. Pero yo, bueno, que tengo muchos años más que ustedes, y en algunas cosas que he logrado leer, yo he encontrado que eso es algo común en las ciencias, que los conceptos más generales sean conceptos que son ambiguos, que tienen muchas maneras de verse, de interpretarse, y que son conceptos que a veces tienen oposiciones y tienen distintos puntos de vista y discusiones muy profundas. Me gustaría que ustedes me dijeran algunos de esos conceptos generales de la actuales de nuestra sociedad, que ustedes vean que es ambiguo, que es un concepto del que se habla todos los días, o de los que se hablan todos los días, y que sin embargo es un concepto ambiguo sobre el que hay una discusión profunda, como de la sistematización de experiencias. ¿Qué conceptos se les ocurre a ustedes al que puedo referirme, o conceptos? Díganmelo rápido, si no yo voy a seguir, porque lo que no quiero, lo que no podemos es perder el tiempo. ¿Quién levanta? ¿Estás levantando la mano, Ojeda? No. Sí, democracia creo que es un concepto bastante ya superficializado. Ajá. Correcto, me parece muy buena idea. ¿Y un concepto para ustedes? Para el estudio que ustedes están realizando en la maestría, ¿qué concepto sería? El concepto más general. El de sustentabilidad. ¿Perdón? Sustentabilidad. Sí, no sé quién está hablando, pero es ese concepto. Diana, sí. Sí, sustentabilidad o desarrollo sustentable o desarrollo sostenible. De desarrollo sostenible hay una serie de estudios que se desarrollaron antes de la Cumbre de Río, y que se llamó, sobre todo, dio lugar a un estudio que se llamó Nuestro Futuro Común, en esa comisión que encabezó una señora que había sido primera ministra de Noruega, la señora Brundtland, y hicieron un libro maravilloso, pero ya cuando llegaron a la Cumbre de Río, el concepto lo redujeron a un concepto que dice que el desarrollo es todo lo que podamos hacer que no vaya en detrimento de las generaciones futuras. Más o menos dice eso, ¿no? Cuando el concepto, hay muchas otras definiciones. Cuando el concepto hay definiciones que tienen que ver, no sé, hasta con la idea de que somos un planeta azul que tiene una atmósfera y que tiene, ver la vida hasta fuera del planeta mismo, no solo sobre lo que pisamos o en el mar, sobre el agua que vemos, que es la mayor parte del planeta, sino fuera del planeta, digamos en el aire, todo, ver el conjunto de
de la vida, verlo como parte de este concepto. Entonces, por ejemplo, a mí me parece claro, yo he trabajado un poco el concepto de desarrollo sustentable o desarrollo sostenible y encuentro que hay toda una discusión sobre ese concepto. Hay muchas interpretaciones, hay muchas ambigüedades. Hay mucha gente que piensa que ese concepto que se dio a conocer en Río de la Comisión Brundtland es el concepto último y siempre se remiten a ese concepto, sin hablar, por ejemplo, del calentamiento global, sin hablar, por ejemplo, del manejo del agua, sin hablar, por ejemplo, de la producción de agroalimentaria, sin hablar, por ejemplo, de las ciudades. O sea, hay muchos elementos que pueden entrar para definir el concepto de desarrollo sustentable que, sin embargo, no están en ese concepto general. ¿Sí me entienden? O sea, lo que yo quiero decir es que al menos en la investigación social hay muchos conceptos que son ambiguos, como el de desarrollo sustentable o desarrollo sostenible o sustentabilidad, que fue el que dijo Diana Salmerón. ¿Así es? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias, Diana. Entonces, bueno, yo lo único que quiero decir es que lo que me he dado cuenta es que se trabaja, al menos en investigación participativa y en esta sistematización de experiencias, se trabaja como por aproximaciones. Entonces, yo lo que digo es que han habido distintas aproximaciones conceptuales, que son las que les acabo de decir, las de la corriente que encabezó Paulo Freire, y que todavía seguimos reconociéndolo a él, o las del libro para sistematizar experiencias, o las aproximaciones como las que yo les dije, las del libro que les estoy mostrando en este momento, y que el estudio general se llamó Experiencias de Desarrollo Local en México. Así se llamó, y fue el libro en el que estuvo participando pues en la coordinación profesores y profesoras de la UAM Xochimilco en concreto. Bueno, sin embargo, todas las propuestas, aunque expresan distintos puntos de vista, todas expresan una oposición a digamos, a la concepción positivista de la ciencia, una concepción que se dio a finales, sobre todo del siglo antepasado, y que durante el siglo pasado permaneció mucho en todas las corrientes psicopedagógicas, en todas las corrientes de investigación social, muy concretamente, por ejemplo, en la psicología, donde hay una escuela positivista en México que ha sido muy importante, que se llama el conductismo, y que es una escuela reduccionista, y esta escuela es la que maneja, digamos, o la que es más importante, por ejemplo, en la UNAM, en la Universidad Nacional. Y sin embargo, en esa escuela hay muchas otras corrientes como el psicoanálisis o la psicología humanista o la psicología constructivista. Hay por lo menos otros 4 o 5 enfoques que valen mucho la pena. Entonces, que son importantes incluso. Las corrientes psicopedagógicas de las que estoy hablando vienen de hace un siglo, casi exactamente. Las escuelas de Montessori hizo sus primeras publicaciones, creo que a finales de la segunda década del siglo pasado, por 1919, por ahí, y luego ya hizo toda su metodología de Montessori, y luego vinieron otros, un montón de educadores que han hecho distintas experiencias, pero yo encuentro que siempre hay eso, siempre como que la investigación, la ciencia, el pensamiento, siempre lleva a la diversidad, a la pluralidad, a la oposición. Y eso para mí no es un problema, es una característica de la vida. Digamos, si yo quisiera decirles un concepto más amplio que de los que hemos hablado ahorita, que es, por ejemplo, investigación participativa o sistematización de experiencias, o lo que acabamos de hablar de desarrollo sustentable, habría un concepto todavía más amplio, que es el concepto que más se usa todos los días, que más lo vemos todos los días en la televisión, lo escuchamos a todo momento por todos los medios de comunicación, o lo leemos, que es el concepto de amor, por ejemplo. El amor es algo muy contradictorio. Tiene muchas ambigüedades, tiene muchas interpretaciones. Bueno, entonces, esta metodología
lleva, por ejemplo, a tener una mejor comprensión del trabajo, de la experiencia de las organizaciones, de las comunidades, de los grupos. Ya dije que parte de abajo o parte desde adentro, no viene desde afuera. La intervención social ahí más bien sería, la palabra más correcta sería interacción o participación, más correcta todavía. ¿Por qué? Porque la intervención es como la idea de intervenir desde fuera, ¿no? Como la idea de las intervenciones militares, como la idea de las intervenciones políticas, sociales, etcétera, que han habido mucho en nuestro continente durante mucho tiempo. Y es la sistematización tiene como objeto concreto, dice aquí en mis apuntes, dice sistematizar a la práctica de los educadores, en este caso de los investigadores, ustedes. La práctica de los grupos populares, o sea, de los grupos o comunidades con los que ustedes trabajan, o la relación entre educadores y educandos, o entre investigadores e investigandos. ¿Cómo decir? Ya quisiera terminar esta parte teórica diciendo que otro de las aproximaciones, otro de los aportes de la educación popular relacionada con la sistematización de experiencias es ver a la investigación, ver sobre todo lo que ustedes han llamado actores, no verlos como objetos de estudio, como la idea de las ciencias naturales, ¿no? Como la idea de la biología, que tú estudias una especie marítima o un virus como ahora, ¿no? Como ahora que mucho se habla de eso. Y entonces tú intervienes para investigar ese fenómeno, ese problema, sino verlo como que los sujetos, los actores, son personas que piensan, son personas que tienen sus propias ideas, sus propias experiencias, sus propios desarrollos, y que pueden ser también parte de la investigación, parte de la autoinvestigación, de la autorreflexión. Entonces, la idea, esa es otra idea que a mí me gusta mucho, que se ha trabajado incluso directamente en mi organización, la idea le llamamos la construcción de los sujetos sociales, o la construcción de los sujetos populares, o la formación de los sujetos sociales. Le llamamos de varias formas, pero digamos, hace falta en general en nuestra sociedad, al menos en México, nos hace falta mucho tener una idea distinta de la comunidad, distinta de la sociedad, y en eso quienes debemos hacerlo somos nosotros mismos, viéndonos como sujetos junto a otros sujetos, viéndonos como actores junto a otros actores. Entonces, de lo que estamos hablando ahora es de un concepto distinto al de la ciencia, llamémosle pura, llamémosle convencional, que ve a los sujetos como algo externo, que ve a sus problemas como fenómenos a distancia, que ve sus procesos como cosas de estudio nada más, como objetos de estudio. Aquí en cambio se ven como, en esta idea de la sistematización, la idea es que la gente pueda, o el grupo, o la comunidad pueda reflexionar sobre sí misma, que pueda verse, que pueda como verse en el espejo. O sea, reflexionar quiere decir eso, ¿no? Quiere decir reflejo, quiere decir como atender a ese reflejo de nosotros mismos, vernos allí y vernos cómo somos, o cómo estamos, o cómo vamos, ¿no? Entonces, esa es una idea distinta de la ciencia, digamos. Esa es la idea epistemológica, digamos, del conocimiento, distinta. Mientras que la otra idea de la ciencia ve al sujeto, al actor, como objeto de estudio, nosotros vemos a ese actor como un sujeto social participante dentro de ese estudio. Entonces, nosotros sí pensamos que el sujeto puede intervenir en todas las partes de la investigación, en todas, desde definir el tema, desde definir los ejes, los problemas que quiere abordar, que quiere recopilar información, que quiere hacer su línea del tiempo, su recuperación histórica. Nosotros le llamamos recuperación histórica o línea del tiempo, o río de la vida, porque a veces línea del tiempo quiere decir lineal, ¿no? En un solo sentido.
Y algunos de los grupos con los que trabajamos desde el 2003 nos dijeron que los procesos o la vida no son así, no es así, no es una línea, sino es un continuo que cambia de dirección o que puede tener un ir y venir como la forma de un río, que tiene, el cauce no es recto. Bueno, gracias a las formas modernas, gracias a las técnicas, ahora en Europa hay muchos ríos que son completamente rectos, pero que naturalmente no eran así, naturalmente seguían unos cauces que eran distintos. No, bueno, en general, ¿qué es lo que plantea la sistematización? Plantea la reconstrucción ordenada de la experiencia o de las experiencias. Plantea el carácter de un proceso, su carácter de productor de conocimientos. Esta ha sido una discusión muy fuerte con la academia, no de ahora, de los 70s y de los 80s viene, que se discutió muy fuerte sobre la idea de que en la sistematización intervienen los sujetos sociales, los actores populares, ¿cómo es que ellos van a producir conocimiento? Si el conocimiento se produce a partir de los datos, de la estadística, de los laboratorios. Ese es el conocimiento que para ellos es válido. Entonces, bueno, lo que nosotros hemos visto es que la sistematización sí es capaz de producir conocimientos nuevos y que estamos como en el momento de recurrir a esa memoria, a esa parte histórica, como para no dejarnos ser lo que hemos sido antes, como para no seguir cometiendo los mismos errores tan continuos como en México, que aunque hay un proceso de transformación, quizá a este proceso de transformación le falta mayor profundidad, o como en América Latina. América Latina ahorita, en estos últimos días, ha habido grandes sucesos. Ayer hubo un plebiscito en Chile, un plebiscito en el que se acepta o se rechazaba la formulación, el cambio de constitución, cambiar la constitución de la época dictatorial de Pinochet para formular una nueva constitución, de acuerdo a las demandas de un movimiento popular que se dio en Chile, sobre todo hace un año, el 18 y el 25 de octubre. Entonces, eso, por ejemplo, visto desde Roberto, quedan 10 minutos. Sí. Bueno, voy a terminar con esto. Visto desde la sociología convencional tradicional, visto desde las ciencias sociales, eso es sujeto digamos, de la estadística, ¿no? De los conteos rápidos, de ver cuántos votos se obtuvieron y que los resultados en Bolivia hace 8 días, el domingo anterior, el 18, y ayer en Chile han sido contundentes. O sea, las noticias han sido inmediatas. El proceso en Chile cambió a partir de ayer y el proceso en Bolivia también se modificó sustancialmente a partir de hace una semana. Bueno, quería decirles que tengo otras publicaciones como esta. El manual ¿sí se los compartieron? ¿Sí lo tienen ya todos? El manual de sistematización de experiencias. Sí, ya nos lo compartieron ayer. Muchas gracias. Tenemos otros que les quería decir que hemos desarrollado una serie de publicaciones, todas las publicaciones de las que acabo de hablar, excepto las que son viejas, las que no son de la parte nuestra mexicana, digamos, las 34 experiencias que ya hablé del 2003-2004, las 11 experiencias del 2016-17, y que iban 45, y las 5 experiencias del 2018, que es este último libro, Rostros y Voces de la Sociedad Civil. Está aquí. Este libro, estas experiencias suman en total unas 50 experiencias de sistematización y están disponibles. Casi todas están disponibles, incluso de manera electrónica, de manera digital. Entonces quería decirles que la buena noticia de que quien le interese estos temas, que se interese en vincular su vida, su trabajo diario, su desempeño en su comunidad con este planteamiento de sistematización de experiencias, están ahí ya las publicaciones. Entonces, a la orden, hemos desarrollado todavía, incluso se desarrolló en 2016-2017,
creo que porque agarró de septiembre, del 16 a enero del 2017, un seminario sobre aprender de las experiencias y elaborar memoria colectiva en uno de los proyectos de investigación de la UAM Xochimilco. Y tenemos como resultados de todo eso. Entonces, quería decirles que están disponibles y en la medida que ustedes puedan interesarse, bueno, bastaría con hacerlo a través de Pilar o a través de, digamos, mío. No, creo que sería mejor a través de Pilar para que puedan ustedes tener acceso a ese material. Entonces, por mi parte terminado, me gustaría escuchar algunos comentarios o preguntas. No sean tan tímidos, por favor. La timidez no nos conduce a nada. Y más bien quisiera escuchar como algunas dudas o comentarios finales que ustedes tengan. Ya para cerrar, porque nos faltan como 7 minutos, algo así. A ver. Creo que Camila tiene Hola. preguntada. Sí, sí, hola. ¿Se escucha bien? Sí, te escucho. ¿Sí? Ah, bueno. Vale. Hola, Roberto. Muchísimas gracias por la presentación. Yo soy Camila Macías, soy de Colombia y me agrada mucho poder pues encontrar la presentación, digamos, desde la perspectiva en la que, no sé, sabemos de la maestría, pero consideraría que sí, adquiere desde la sistematización de experiencias, porque como tú bien lo dijiste, la sistematización pues tiene también múltiples abordajes, ¿no? Desde la rigurosidad que implica sistematizar archivos hasta lo que significa potenciar la perspectiva de la sistematización desde la educación popular. Yo, como para complementar un poquito y también teniendo un interrogante al final sobre cómo se transforma la sistematización en estos tiempos, digamos, de virtualidad, pero antes recomendar también a algunos compañeros dentro de mi espacio laboral y profesional. He tenido como la fortuna de tener una escuela de sistematización con el educador popular Marco Raúl Mejía, que ha estado también desarrollando justamente toda esta línea de la sistematización como producción de saber y conocimiento, en términos de muy en la línea de lo que tú venías mencionando, de justamente cómo se pues produce una negociación cultural en el que se visibilizan lo que significan los saberes y los conocimientos, en este caso de las organizaciones sociales populares o el escenario del campo de lo popular. Y creo que poner en discusión la sistematización de experiencias como una de las nuevas, por decirlo nuevas entre comillas, porque como tú lo decías, Orlando Falsborda ya venía desarrollando un tiempo eso, y la sistematización es hija de este proceso que Orlando puso pues en consideración como todo un referente en América Latina. Creo que el potencial que implica este proceso es muy, muy importante como obviamente profundizarlo, pero también lo que significa frente a los hechos, por ejemplo, mismo de la región, pues disputar un lugar en los terrenos del saber y del conocimiento, ¿no? Y desde el escenario de las resistencias y la forma de la lucha social y la potencia de la sistematización de experiencias en perspectiva popular, pues arroja múltiples aprendizajes sobre cómo justamente disputar el saber y el conocimiento producto de la práctica de los sujetos en los territorios, ¿no? Y de las organizaciones sociales que justamente tienen múltiples determinaciones sobre su vida y otras formas de conocimiento y saber que antes no estaban, digamos, legitimados dentro del plano de las ciencias sociales. Y Marco Raúl Mejía ha profundizado bastante en el tema, digamos, al menos en la experiencia colombiana y también en algunos procesos latinoamericanos, Alfonso Torres, Lola Sendales, que son como los referentes, al menos que yo conozco. Bueno, obviamente de todos partiendo también de la herencia de Falsborda. Y creo que poder contrastar justamente lo que leía de la guía de la sistematización de experiencias que nos enviaron, van en sintonía y van, digamos, como muchos elementos comunes desde la experiencia propia de lo que ha significado sistematizar. Digamos que yo escogí esta modalidad justamente porque justamente la organización a la que se es parte y se acompaña no es vista como objeto, ¿no? En el sentido de que uno es parte y también uno observa participantemente en la medida de las posibilidades. Solo que evidentemente como la sistematización también es flexible, se adapta también y todo el tiempo está como haciendo repensar el desarrollo mismo de la práctica de los sujetos que hacen parte de la organización, pues en esta época de pandemia evidentemente el proceso de sistematización como se venía pensando en términos de involucrar una dinámica más colectiva por parte de la organización para pensar esto, pues
pues quedó muy supeditada, digamos, a la responsabilidad, en este caso, del investigador, ¿no? Y evidentemente, pues sufre cambios y modificaciones la sistematización en estos tiempos de virtualidad, que se adaptan a las nuevas herramientas virtuales, entre comillas, pero que sigue siendo un limitante, ¿no? Entonces yo quería preguntarte en estos momentos justamente de coyuntura, pues de coyuntura y de tiempos de virtualidad, más que todo, ¿cómo percibes que se potencia o no se potencia, o se reafirma o se reconfigura la sistematización de experiencias? Muchas gracias. Oye, Camila, muchas gracias. Me sorprende, me gusta, o me sorprende positivamente tu comentario, tus comentarios. Yo creo que deberíamos de haberlo hecho al revés, que tú hicieras la presentación y que yo fuera participante. No, es muy interesante. Y me gustaría contestar a tu pregunta, pero antes me gustaría preguntar de nuevo si tienen alguna otra intervención, algún otro comentario por parte de los otros compañeros que puedan ver esta relación, como lo ha hecho Camila, entre su experiencia propia con la sistematización. Creo que Eusebio tenía la mano levantada o... Sí, pero creo que la bajé por accidente. Gracias. Nada más comentar, revisé a ojo veloz el manual que nos hizo llegar. La verdad es que está súper práctico, incluso para quienes no vamos a trabajar desde la sistematización. Hay un bloque que me llamó mucho la atención porque siento que tiene que ver un poco más con mi trabajo de investigación, que tiene que ver con la historia ambiental de mi comunidad. Y quería preguntar si nos podría recomendar o pasar a través de la doctora Pilar algunos textos que abunden en el tema de la línea del tiempo Río de la Vida. Aquí nos presentan justo el caso de Piña Palmera, pero sí me gustaría como poder revisar otros. Me llamó mucho la atención cómo van estructurando por etapas la línea del tiempo, ¿no? Justo quisiera como saber si nos podría compartir más, porque un poco por ahí va el trabajo que estoy intentando articular también. Oye, Eusebio, muchas gracias. Es una gran duda, un gran comentario. Sí me gustaría poderlo hacer, quizá a través de la doctora Pilar, porque yo creo que el tiempo ya se nos está acabando. Y de todas maneras, las preguntas o la intervención de Camila y la tuya, guardarlas, pedirle a la doctora que por favor las tenga presentes para poderles suministrar algunos materiales que sí tenemos sobre esto que tú estás planteando, los intereses de ambos, porque yo creo que sí hay perspectiva por un lado, y por otro lado también se han desarrollado instrumentos que pueden ser útiles para todos nosotros, como esto de la línea del tiempo, que ahorita está de moda. Hasta los militares hablan de línea del tiempo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de lo mismo que dicen los altos dirigentes de la Defensa Nacional, sino estamos hablando de otra cosa distinta, los procesos sociales, ¿no? Vistos desde sus propios protagonistas. Bueno, ¿algún otro comentario rápido antes de que terminemos? Mira, me dice Nacho que es el profesor responsable de esta unidad, que podríamos contar con algunos minutos más. No sé cómo esté el grupo, ¿no? Como para que tampoco te sientas tan apresurado, ¿no? Yo me guié un poco en lo que también había acordado un poco con Nacho, pero si hubiera algunas otras dudas, miren, la idea conversado con Nacho era de conocer la sistematización de experiencias, porque la maestría en sociedades sustentables es la primera maestría que abre la opción a que la titulación sea vía una sistematización de experiencias, ¿sí? Y un poco en el diálogo con Roberto es la idea de decir, es una metodología que emerge desde lo popular, pero que es acogida también en las universidades, no solo en la UAM, sino en las universidades, por ejemplo, en el caso de Brasil, en el caso de Argentina, Chile, ¿no? Que han vivido contextos más complicados, y en donde creo que a partir de lo que Roberto nos ha planteado, no es que no tenga rigor científico, requiere de un marco teórico, requiere categorías, requiere de método, ¿no? Que era un poco eso. Y ojalá nos pudieras hablar. Ahorita apareció una duda sobre la línea del tiempo, pero hay otras herramientas de la metodología que se pueden considerar.
en donde entonces es un informe de investigación, creo que con Roberto podemos dar cuenta de eso, es una investigación con rigor, ajá, pero es una investigación en donde lo principal es la voz de los actores. Esto yo lo digo porque dentro de las modalidades de titulación, y a ver si también me lo pueden aclarar, pero fuera de Camila, creo que nadie más ha optado por esta vía, y es algo que hay que recuperar porque es una fuente de aprendizaje para las comunidades mismas, ¿no? Entonces, es como ubicar que tiene marco conceptual, tiene rigor científico, y si pudiéramos darnos unos minutos para ubicar las herramientas metodológicas, tienen método, ¿no? Antes de eso me gustaría volver a preguntar, ya como última oportunidad, si hay algún otro comentario, alguna otra intervención de parte de los compañeros y compañeras del grupo, porque es un grupo que parecía muy callado, pero que ha intervenido y me han gustado las intervenciones, ¿verdad? O sea, nos han ayudado las intervenciones a entender más, digamos, el concepto de sistematización, pero también la experiencia que ustedes tienen sobre eso. Y eso me gusta bastante, ver que no, quizá, digamos, la atención que ustedes tienen, la concentración que ustedes tienen en la temática, en la exposición que yo hice, es muy buena y que se está captando y que está dando algún resultado, que no es nada más depositar, digamos, o querer meter cosas en un saco vacío, sino que hay una respuesta. Entonces yo quiero preguntarles, antes de seguir con esto, si hay otra respuesta, si hay otra idea, si hay otro comentario, pues, de ustedes. Yo. A ver. Soy Dan, de nuevo. Sí, dale. Ok, bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar con Rafa Regadas por ahí del 2011. En el servicio social trabajé con él en la sistematización de las experiencias de la sociedad civil en Hidalgo. Ajá, ajá. Bueno, nosotros se ocupó, se hizo una red, o sea, de la red unida de asociaciones civiles en Hidalgo. Se integró un equipo en la UAM y cada equipo fue a sistematizar diferentes experiencias de diferentes asociaciones civiles. Y a nosotros nos tocó trabajar con una red o con una asociación civil que se llama Visión Indígena. Sí. Y estaba encabezada por un abogado, Bulmaro, sí, no recuerdo el apellido, Bulmaro Díaz, creo que se apellida. Creo que sí, ajá. Y bueno, entre los diferentes proyectos que ellos tenían estaba el de escarcelación, por ejemplo, de blindaje electoral. Tenían una presencia muy fuerte ahí en su comunidad, San Bartolo, me parece que se llama. Y bueno, digamos, como para dar pie a las herramientas que probablemente nos vas a compartir en estos últimos minutos, quisiera compartir que nosotros fue en 3 fases. Era básicamente una sesión en grupo. Nos reuníamos en círculos, evidentemente se grababan las sesiones, y pues como o sea, esta recuperación de la memoria consistía inicialmente pues en que narraran en qué contexto estaba San Bartolo, y si podían ubicar el contexto también tanto estatal y nacional en el que surge la asociación civil. Después, cuál era su actividad actual, cuáles eran los proyectos que estaban desarrollando, y al final los retos y los logros, y cuáles eran como las próximas metas, ¿no? Pero todo esto se transcribían las sesiones. Nosotros mandábamos un borrador. Evidentemente había cosas que ellos decían, ¿sabes qué? Esto no quiero que lo pongan, quítenlo. Nosotros mandábamos, siempre estábamos al servicio de esta asociación, y nos decían, ¿sabes qué? Necesito que esto se diga de otra manera.
y ya nos mandaban como como un borrador de nuestro propio borrador, y entonces así se iba avanzando, ya al final se integra todo el documento. Entonces cosas que se dijeron en las primeras sesiones como parte de del contexto, en realidad eran cosas que tuvieron que haber aparecido en la última. O sea, no es lineal el discurso de las personas, no es muy natural que hagan estos cambios de tiempo, ¿no? Y de temporalidad. Y bueno, al final, pues, sí quedó todo plasmado en una obra que quedó en 2 tomos. Y bueno, a grosso modo, en eso consistió la sistematización. Por eso preguntaba que hace un momento si los temas emergentes forman parte también como de este proceso, porque nosotros nos dimos cuenta, también estábamos en la licenciatura, que había temas que tratar, ¿no? Pero no eran como parte del quehacer o de la elaboración en ese momento de una sistematización de las experiencias, además de que nosotros no estuvimos en contacto realmente más que con la herramienta, digamos, ¿no? O sea, al final ya con el dispositivo de ir y estar con esta asociación, ¿no? O sea, no formamos parte de la elaboración del protocolo, digamos, ¿no? Entonces, quería como plantear esto para compartirlo también con mis compañeros respecto a cómo se trabaja esto, ¿no? Como un caso aterrizado, ¿no? Que es como el que yo tuve oportunidad de participar. Gracias. No, muchas gracias a ti, al contrario. Sí conozco la experiencia directamente de la comunidad. Conozco al abogado. Son indígenas, por cierto. Y es la mera sierra de Hidalgo. Es una zona donde en las casas todavía entra el agua de los escurrimientos de la montaña, donde es muy interesante, pues. Entonces, quería volver a preguntar, ¿hay algún otro comentario o ya puedo comentarles, ya puedo yo como terminar, como hacer una síntesis? ¿Quién? ¿Alfonso quiere? Yo de rápido. Ajá. Dale. A ver, no sé si Alfonso o hablo yo. Bueno, nada más retomando un poco lo que decía la doctora Pilar, ¿sí? Y escuchándolo ahorita, no conozco mucho del trasfondo de la sistematización, más allá de lo poco que he podido leer de Falsborda, pero me hacía como, no sé si sentido sea la palabra, pero cuando escuchaba cómo centran al actor como principal, pues, en la sistematización, me preguntaba sobre el encuentro de la sistematización con otras disciplinas o con otras formas de hacer la ciencia. Y, por ejemplo, pensaba en la ciencia postnormal o incluso en las ciencias de la complejidad, que también plantean tener al actor como centro y no como objeto de estudio. No sé si podrá comentarnos un poquito sobre eso, sobre todo tomando en cuenta que, como dijo Camila, es la primera maestría que sabemos dónde está como opción para titularse, y de repente ha sido como difícil como compaginar o como que nosotros entendamos cuál es el papel de la sistematización en las ciencias sociales y en cuanto al tema de la sustentabilidad, ¿no? Sobre todo teniendo como centro. Ya no escuché esto último. Bueno, sigue Eusebio, dale Eusebio. Eusebio. Soy el que acaba de hablar, soy Eusebio el que acaba de hablar. El que acaba de hablar. Alfonso no había levantado la mano, no. Ok. Bueno, voy a intentar como responder en algo a las preguntas que se han planteado, a los 4 inquietudes que se han planteado. En primer lugar, lo de Camila. Yo, Camila, en general, con mi análisis a veces no es muy positivo. Quisiera repensar un poco lo que tú estás planteando como pregunta sobre las perspectivas de esta metodología, sobre digamos, su vigencia, sus posibilidades en el contexto actual. Eso es lo que yo entendí. A mí me gustaría, incluso tu idea
me parece muy importante. Creo que hay que rebuscarle. Hay que ver, en México, por ejemplo, pensaríamos que en esta época de transformación, que yo creo que efectivamente hay una idea de transformación, pero pensaríamos que tendrían más peso los actores sociales y no hay esta presencia. Hay la presencia de otros actores, por ejemplo, los empresarios son muy importantes en esta época, los militares, ahora cada vez más y con razón justificada por la pandemia, el personal de salud, los altos mandos, digamos, de la Secretaría de Salud de México, cosa que con la que no estoy en desacuerdo, al contrario, o sea, creo que están haciendo una labor y que es muy importante. Sin embargo, en muchas de las cosas que se hacen en México, por ejemplo, en firmar un convenio educativo para llevar la educación o las aulas, digamos, al sistema de televisión mexicana, aparecen los tres o cuatro principales empresarios de México y no aparecen los maestros, no aparecen los padres de familia. Entonces, me hace pensar mucho sobre la situación o las perspectivas de la investigación, de la educación popular, de todas estas avances, digamos, que hemos logrado hasta el momento, porque no veo una idea sobre la participación, digamos, social, incluso en el caso de las organizaciones civiles como la mía, o como en la que yo participo, pues nos hemos visto muy restringidos, muy al principio a la entrada del nuevo gobierno, hubo un memorándum directo del presidente donde se limitó y se cambió el destino de los financiamientos que se estaban dando en ese momento para proyectos como estos de sistematización que yo de los que he hablado. Todos esos proyectos de los que he hablado fueron hechos con Indesol. Y sin embargo ya no se ve una posibilidad de volver a hacer algo semejante con Indesol. Hay una interpretación, digamos, que yo no comparto sobre la sociedad civil, pero a mí particularmente se los digo, a lo mejor va a sonar como muy radical, pero a mí en particular me inquieta mucho que en los programas, en las perspectivas oficiales, no se ve la participación social. No están los actores para mí protagonistas principales. Sí hay, por ejemplo, la participación de mujeres o de jóvenes, porque se lo han ganado. Las mujeres están luchando en la calle y están cada día haciendo protestas mayores y más importantes, pues por eso, por la situación que se está enfrentando. Hombre, somos un país tan importante, tan bello, tan lleno de cosas hermosas y sin embargo es un país donde se asesina a las jóvenes y a los jóvenes, principalmente a las mujeres. Entonces, yo lo único que quiero responderle a Camila es que ese es un tema, lo que ella me planteó para mí es un tema también de reflexión, que quisiera incluso preguntarlo, por ejemplo, a Rafael Regadas o a las gentes del equipo y repasarlo un poco antes de darle una respuesta en forma. Es una temática muy profunda que yo quisiera realmente tener más armas para poderla afrontar. La otra cosa que te quería mencionar, de Colombia en particular, no tengo el gusto, fíjate, de haber ido a Colombia. Yo he conocido Centroamérica, los países de Centroamérica y Brasil y Chile en el sur. Pero no tengo el gusto de haber ido a Colombia. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención de Colombia y que te quería expresar, que es el arte. Hay muchas manifestaciones artísticas de gran valor en los que hay elementos de la educación popular en Colombia. Para mí, yo cuando quiero divertirme, oigo la música colombiana, oigo la cumbia, el vallenato, y oigo a las intérpretes de ahora. Pero yo conozco que en Colombia hay grandes pintores, hay grandes escritores, bueno, pues hay un premio Nobel, que por cierto tiene mucho mexicano, pues, y su familia también. Pero, digamos, hay una cosa que en Colombia a mí me llama mucho la atención, a la que yo le he perdido el rumbo, pues yo personalmente, pero es el teatro colombiano. Me parece que hay una serie de grupos de teatro, de tropas teatrales, metidas en la educación popular, metidas en la problemática popular. Te voy a decir una que se llama TEC, Teatro Experimental de Cali, que dirigía José Enrique Buenaventura. No sé si siga
funcionando. Yo los vi en México hace muchos años y me sorprendieron, me llenaron la vida cuando vi la presentación de una obra que se llama Soldados, basado en los textos de 100 años de soledad. O otro grupo, una banda maravillosa que se llama Grupo de Teatro La Candelaria, donde ellos presentaron, yo les vi una presentación de Edipo Alcalde, o Edipo Rey, la tragedia griega, pero digamos, enmarcada, contextualizada a nivel social en la Colombia de ese momento, y se llamaba Edipo Alcalde. Otra que se llamaba Guadalupe años 50. He visto algo del cine teatro colombiano y me sorprende el nivel que tienen de educación, de vinculación con los sectores populares. Entonces quería decir que por ahí hay algo, también hay una perspectiva que yo creo que no se ha reflexionado, o que yo no conozco al menos. Quizás es eso, que yo no la conozco. Eso será lo más propio por decir. Bueno, a Camila, en cuanto a los instrumentos que decía Eusebio, creo, ¿es esta presentación la de hoy? Cuando me pidieron, cuando me invitó Pili, Pili me invitó porque ella y yo nos conocemos hace mucho tiempo. Hay toda la confianza del mundo y entonces ella me dijo, oye, le quiero que me ayudes con este tema, y yo por toda la confianza, por toda la vinculación que tengo con ella, acepté de inmediato sin pensarlo. Entonces yo le dije, yo tengo una propuesta que he desarrollado antes en Indesol y también en una de las alcaldías de la Ciudad de México, en Iztapalapa, que me invitaron a hacer como unos talleres de educación popular, y desarrollé uno sobre el tema de sistematización. Y en ese taller, en esos talleres que he dado, hemos incluido una parte de instrumentos o de herramientas. Y 3 herramientas que se han desarrollado, una que es la línea del tiempo, otra que se llama el diagrama del contexto y otra que se llama la matriz de aprendizajes, que vienen en el manual que hemos mencionado, en el manual de sistematización. Hay como otra docena más de herramientas. Quizá esas son muy importantes, muy interesantes, de las cuales a mí me gustaría hablar, pero que ahora por la limitación del tiempo no me dio tiempo. Al final tuvimos como solo hora y media y entonces yo tuve que hacer otra idea para mí diferente. Pili me ayudó mucho, me orientó, me sigue ayudando, qué bueno. Yo le dije, hagamos un equipo para poder entrar a este reto, porque bueno, la idea es que hasta el momento no me había tocado trabajar con un grupo académico, sino más bien trabajar con promotores sociales o con promotores de organizaciones civiles o sociales, con las que yo he trabajado desde hace mucho tiempo, pero no exactamente con un grupo como el de ustedes. Entonces, sí hay herramientas, hay algunas bibliografías ya incluso editadas a las que se puede tener acceso y que se podrían suministrar a partir de Pilar. Yo creo que no quisiera decir que con falsa modestia que hay que son herramientas muy difíciles y que solamente el doctor Regadas o la doctora fulanita o el fulanito de tal lo podemos abordar. Lo que quisiera decir es que sí, para mí las herramientas serían como otra temática de otra sesión como esta. Y quizá repensar qué herramientas, pero yo en principio tenía la propuesta de 3 herramientas que no se abordaron. La línea del tiempo me gustaría abordarla más en detalle, porque hay un concepto en la línea del tiempo que quisiera que Eusebio lo anotara, que es el concepto se llama analizador. A ver, el concepto se llama exactamente, híjole, no, bueno, va con la palabra analizador. Entonces, me gustaría mucho hablar de eso, pero yo creo que ya en el momento ya no nos va a dar chance. Entonces, las herramientas creo que pueden ser otra sesión. Creo que podrían entrar incluso otro personal, incluso hay personal en la UAM Xochimilco que yo conozco, con el que he trabajado ese equipo, con el que mencionó creo que Eusebio. Yo los conozco, por cierto, con gusto se los puedo recomendar también para que ellos les echen la mano. O yo mismo, pues a través de la doctora Pili, podría hacerles llegar los materiales. Estos materiales que acabo de decir, los que son mexicanos, los que no son los libros editados en Latinoamérica, esos materiales tenemos ya versiones electrónicas que se pueden
difundir, esa es la idea de nosotros, o sea, que quien nos pide, cuando he ido a dar esos talleres de sistematización y alguien me lo pide de Yucatán, de Tabasco, de Baja California, de donde sea, de la colonia Iztapalapa, yo se los doy, pues se los mando o se los hago llegar. Entonces, en este caso sería eso. Hay disponibilidad de los instrumentos y creo que sería posible, sería factible hacer como una sesión también sobre instrumentos específica. Incluso repensando bien como que instrumentos, la línea del tiempo sería uno de ellos, por supuesto. Los otros que yo mencioné, pero se podrían incluir más. Bueno, entonces eso es. Y sobre la parte teórica que mencionaba el compañero al último, no recuerdo el nombre, no era Eusebio, era otro de los compañeros que intervino. Igual, no, sí era yo. Eras tú. Sí, ahí tendría también que investigar un poquito, porque en realidad lo que yo hice ahora para esta presentación fue montarme sobre lo que yo ya tenía hecho. Pilar me dijo, no te desveles, no te esfuerces mucho, hagamos algo donde tú plantees tu experiencia y de allí partimos. Entonces, yo le tuve confianza porque nos conocemos, porque confiamos en ambos nosotros, y entonces lo hice así con lo que ya había elaborado, no hice algo nuevo, sino con lo que ya tenía. Entonces, quizá para esa parte teórica que tú mencionas y la parte que mencionaste antes o que mencionó alguien sobre esos otros emergentes, esas otras temáticas, digamos, que a veces parecen como ocultas, que a veces aparecen como no visibles y que sin embargo son temáticas principales, cómo se han abordado. Es un tema súper interesante. A mí me gustaría incluso preguntarle a los otros compañeros de mi equipo sobre cómo lo hemos hecho y poderte darte una respuesta más concreta, porque realmente ahí hay una temática. Yo traté de decir cómo lo hicimos con las 34 experiencias. No trato de ser informal o de ser superficial. Lo que pasa es que así lo hicimos. Y los libros están ahí y los libros son bastante buenos. Y yo creo que puedo encontrar el vínculo, el link y dárselo a esta Pili para que pueda tener disponibilidad de los 34 libros y ustedes puedan explorar un poco, encontrar ahí lo que a ustedes les interese y podamos quizá juntos así consultar o dialogar sobre esos temas teóricos, instrumentales que ustedes están mencionando y sobre lo que Camila decía. Es esto toda una temática, al menos para mí, para México sí lo es, sobre cuál es la perspectiva. Quizá la perspectiva ahora sea más que nada una perspectiva, buscar una perspectiva orgánica nuevamente como antes, que en la que volvamos a estar presente la parte académica, la parte civil de las organizaciones y la parte comunitaria, y juntos buscar cómo recuperar o cómo continuar este tipo de esfuerzos, pero realmente siento que estamos en un momento en el que tenemos que ir hacia adelante y con dificultad, porque no veo, ya lo dije varias veces, no veo la presencia ni en los programas, ni en la concepción, ni en los pronunciamientos de los actores sociales del pueblo, no lo veo dentro de los planteamientos oficiales. Qué pena me da, porque yo voté por AMLO, yo he participado en las movilizaciones, quiero seguirlo haciendo, yo estoy convencido de que hay un cambio fundamental con respecto a lo anterior. Estoy completamente convencido, nadie me necesita convencer de eso. Pero también creo que al menos lo que se ha hecho hasta ahora y que yo creo que está bien intencionado, hay cambios, hay transformaciones, pero todavía no son suficientes y para mí falta el elemento sustantivo, el elemento más importante, que es la participación popular, ¿no? Dejar de ver estos programas como asistencialistas, como desarrollistas, como programas de beneficio popular, a programas con participación popular, con beneficios sociales amplios, con entendimiento, en fin, con el interés de la gente, la participación social. Esa sería mi idea. Disculpen si les parece muy radical, pero esa es mi idea personal. No me lo habían preguntado antes y qué bueno que ustedes me lo preguntan y que estamos hablando de ese tema para que yo también pueda seguir reflexionando y profundizando sobre los temas que ustedes en sus 4 o 5 intervenciones me han planteado ahora. Se los agradezco mucho
Ojalá y podamos continuar nuestro diálogo, ya sea por correo, a través de la profesora, de la doctora. Ustedes pueden tener toda la vinculación conmigo porque nosotros tenemos una vinculación diaria, cotidiana, digamos, como organizaciones. Ella también participa en una organización y desde hace años que por eso es que somos compañeros y hemos trabajado juntos, pues sí, vamos a seguir colaborando con la doctora y con otros compañeros de la UAM que ya mencioné antes. Entonces yo creo que ahí damos por terminado, pues. Muchas gracias a Nacho, muchas gracias a Pili y a todos los que participaron, se los agradezco mucho. Veo que algunos no participaron, pero siento que se ha sembrado o que hay algunas inquietudes y que quisiera que ustedes las lleven consigo y que no las dejen, que no las echen en saco perdido, sino que sigan tratando de reflexionar y de sacar beneficios de estos momentos que tenemos como esta sesión de trabajo que hoy realizamos. Entonces ya se van a completar las 2 horas y pues, solo las gracias de mi parte. Bueno, muchísimas gracias de parte de la maestría y sobre todo de las alumnas y de los alumnos, que la verdad que la apertura que hicimos a la sistematización como una forma de egreso es un intento de poner en valor también, ¿no? Una forma de construcción del conocimiento, de devolver, de no acaparar, sino de dialogar, de no convertirnos en centros del universo, ni a los sujetos sociales en objetos sociales de los que se habla pero que no hablan, ¿no? La construcción de ese objeto social. La verdad que has abierto un montón de elementos súper potentes, súper interesantes, que en esta maestría tienen cabida perfectamente, donde de hecho le comentaba a Pilar, ¿no? que necesitamos contar contigo también el trimestre que viene, y cuando tú tengas tiempo para incluso entrar a esa parte de las cuestiones técnicas y metodológicas más claras, porque muchas veces desde las personas que hacen la maestría, que están terminando ahora, cuesta porque, por desgracia, en algunos casos el sistema de educación superior lo que suele hacer es que nos aliena de la sociedad, nos separa de las personas y nos mete en enfoques, nos mete en teorías, ¿no? Y al final lo que ocurre es que nos cuesta concebir cómo podemos sistematizar experiencias de manera que construyan y que ayuden a la construcción de sociedades sustentables, ¿no? La verdad que todo lo que nos has comentado es un gran ejemplo y te estamos muy agradecidos. La verdad que vamos a, si nos das permiso, a compartir, porque el problema es que la conexión no es muy buena a veces y por eso no pueden participar tanto, porque están en comunidades o están en zonas donde el internet es muy limitado y entonces no pueden poner el vídeo o no pueden hablar, pero desde luego ya habrás visto en el chat y también en el WhatsApp hay muchos comentarios de agradecimiento y por favor, claro, obviamente toda la información que quieras pasar a través de Pilar o directamente, se la pasamos también, incluso incorporarla a lo que es la literatura básica de la maestría, ¿no? Para que las generaciones siguientes, desde el minuto cero, de hecho le comentaba a Pilar y a la coordinadora que lo ideal sería que para la generación que empieza, no en este trimestre, sino en el otro, que desde la semana introductoria vengas y que nos comentes este tipo de cuestiones para que las tengan en la cabeza a la hora de construir. Porque la maestría en sociedades sustentables no es una maestría que busca producir tesis ni producir artículos, busca realmente construir sociedades sustentables y coadyuvar en ese proceso, ¿no? Y la sistematización está siendo infrautilizada porque no se comprende. No porque, sino literalmente es una dificultad de comprensión por la forma en la que el positivismo y con determinadas perspectivas de la ciencia nos han construido. Si quieres, Pilar, también decir algunas palabras de agradecimiento para cerrar. Pues solo agradecerle a Roberto su tiempo, su disposición, ¿no? Como pudieron constatar, aunque dijo que de manera muy sencilla, pero sí preparó, ¿no? Y estaba como muy atento porque quería brindarles como en poco tiempo, pues la riqueza de esta alternativa de investigación, ¿no? Entonces, solo agradecerte, Roberto, y por supuesto a Nacho y la participación de todas y todos. Es todo, Nacho. Gracias. Hasta pronto. Pues muchísimas gracias y estamos en contacto. Cuídense mucho.
Un abrazo, cuídense. Chao. Muchas gracias, Roberto, Ignacio, Pilar. Gracias. Gracias.